Mi novia dijo, me necesitas más tú a mí que yo a ti, así que cancelé todas sus tarjetas de crédito y la eché de mi casa, donde vivía gratis. No sé en qué momento exacto empezó a cambiar todo, pero sí tengo claro que no fue de golpe. Fue gradual, casi imperceptible al inicio. Lo suficiente como para que yo mismo dudara de si realmente estaba pasando algo o si solo era una mala racha. Me llamo Nico, tengo 29 años y trabajo como contador particular. No soy millonario, pero tengo ingresos estables. Llevo años construyendo mi cartera de clientes, y eso me permitió, hace tiempo, rentar un lugar cómodo y mantener un estilo de vida relativamente tranquilo. Cuando Valentina y yo empezamos a vivir juntos, la situación fue clara desde el principio, yo cubriría todos los gastos de la casa. Renta, servicios, comida, gasolina, mantenimiento, todo. No fue una imposición ni un sacrificio que yo sintiera pesado. Era una decisión consciente. Yo ya tenía esa estabilidad antes de que ella llegara, y para mí no tenía sentido dividir gastos cuando la diferencia de ingresos entre nosotros era tan grande. Valentina trabajaba, sí, pero en ese momento su sueldo era bajo. No era suficiente como para que su aporte cambiara realmente la dinámica económica del hogar. Fue ella quien propuso compensarlo de otra forma. Se encargaba de la mayoría de las tareas domésticas. No porque yo se lo exigiera, sino porque, según sus propias palabras, quería sentirse útil y no depender completamente de mí. Aún así, yo también ayudaba. No me parecía justo delegarle todo. Cocinaba algunos días, limpiaba cuando tenía tiempo, hacía compras. Era un acuerdo funcional. Y durante mucho tiempo, también fue equilibrado. Además, hubo algo más importante. Yo le di acceso a 2 tarjetas de crédito a mi nombre. Ella no tenía historial crediticio, así que ningún banco le daba una tarjeta propia. Me pidió ayuda para empezar a construirlo, y yo accedí. Le expliqué los límites, cómo funcionaban los pagos, los cortes, los intereses. Quería que aprendiera a manejarlo bien. Al inicio fue responsable. Usaba la tarjeta para cosas básicas, supermercado, alguna compra personal moderada, gasolina ocasional. Siempre me avisaba, siempre había transparencia. Incluso parecía agradecida. Por eso, cuando las cosas empezaron a cambiar, no fue evidente de inmediato. El primer cambio real vino cuando consiguió trabajo como mesera en un restaurante más grande. Era un lugar con más movimiento, más clientes, mejores propinas. Recuerdo que estaba emocionada cuando la contrataron. Me dijo que por fin iba a poder ganar bien, que iba a sentirse más independiente. Me alegró por ella. De verdad. Las primeras semanas fueron normales. Llegaba cansada, pero con buena actitud. Me contaba historias del trabajo, clientes complicados, otros amables, compañeros nuevos. Pero poco a poco, su forma de hablar empezó a cambiar. No fue inmediato. Fue sutil. Empezó a mencionar mucho la palabra independencia. Luego vinieron frases como no depender de nadie, tener lo suyo, no acostumbrarse a que alguien más resuelva todo. No eran ideas con las que yo estuviera en desacuerdo. El problema fue el tono. Ya no lo decía como una meta personal. Lo decía como una crítica indirecta. Después aparecieron sus nuevas amistades. 3 compañeras del restaurante. No las conocí de inmediato, pero empezaron a ser parte constante de sus conversaciones. Según Valentina, eran mujeres seguras, que no se dejaban controlar, que hacían lo que querían. Otra vez, no vi problema en eso. Hasta que empecé a notar cómo esas ideas comenzaban a traducirse en acciones. Primero dejó de cumplir con las tareas del hogar. No de un día para otro, pero sí de forma progresiva. Un día la cocina estaba sucia y no la limpió. Pensé que había tenido un mal turno. Otro día la ropa no estaba lavada. Tampoco dije nada. Pero luego empezó a volverse constante. Cuando le pregunté, su respuesta fue simple. He estado trabajando todo el día, estoy cansada. Lo entendí. Pero el problema no era ese. El problema era que esa lógica solo aplicaba para ella. Yo también trabajaba todo el día.
Y aún así, cuando veía que algo no estaba hecho, lo hacía. Poco a poco, las tareas que antes compartíamos o que ella asumía, terminaron recayendo casi por completo en mí. Y lo más incómodo no fue eso. Fue que dejó de reconocerlo. Antes, al menos, había una intención de equilibrio. Ahora actuaba como si fuera lo normal. Como si yo debiera hacerlo. El siguiente cambio fue con las tarjetas. Al principio, como dije, era responsable. Pero con el tiempo, los gastos empezaron a subir. No de forma exagerada al inicio, pero sí lo suficiente como para notarlo. Compras más frecuentes, cosas menos necesarias, salidas más constantes. Cuando revisaba los estados de cuenta, veía cargos que no habíamos hablado. Cuando se lo mencioné, su respuesta fue defensiva. Estoy trabajando, también tengo derecho a gastar en mí. No le dije que no. Pero sí le recordé que las tarjetas estaban a mi nombre, que necesitábamos mantener cierto control. No le gustó. Otra vez esa expresión. Esa mezcla de molestia y desdén. Como si yo estuviera siendo injusto. Las discusiones empezaron a aparecer. No eran explosivas, pero sí constantes. Pequeños roces que se acumulaban. Comentarios incómodos. Silencios largos. Y una sensación cada vez más clara de que algo estaba cambiando en su forma de verme. El punto donde todo se volvió evidente fue un fin de semana. Valentina me avisó que iba a invitar a sus amigas a la casa. No lo consultó. Solo lo informó. No me opuse. Era su espacio también, al menos en teoría. Ese sábado llegaron por la tarde. Desde el inicio noté algo distinto en ella. Su actitud. Más segura, pero de una forma que no era natural. Más agresiva, de alguna manera. Intenté ser cordial. La saludé, ofrecí bebidas, traté de integrarme. Pero rápidamente quedó claro que no era el tipo de interacción que ellas buscaban. Había una dinámica entre ellas en la que yo no encajaba. Comentarios, risas, miradas. No era hostilidad directa, pero sí una especie de desprecio implícito. En un momento, Valentina decidió presentarme. Se puso de pie, levantó su vaso y dijo, con una sonrisa. Les presento a Nico, el inútil que tengo que cuidar, pero lo amo. Las tres se rieron. No fue una risa incómoda. Fue natural. Como si fuera un chiste válido. Yo no reaccioné de inmediato. La miré, esperando que corrigiera, que dijera que era broma. No lo hizo. Simplemente siguió como si nada. En ese instante entendí algo que, probablemente, llevaba tiempo ignorando. Ya no me veía como su pareja. Y lo peor no fue que lo pensara. Fue que se sintió cómoda diciéndolo en voz alta. Frente a otras personas. Sin ninguna intención de corregirse. No dije nada en ese momento. Después del comentario frente a sus amigas, me limité a levantarme y caminar hacia la habitación. No quería reaccionar en caliente, no frente a ellas. No porque me importara lo que pensaran, sino porque intuía que Valentina estaba buscando exactamente eso, una reacción. Cerré la puerta sin hacer ruido y me quedé unos segundos de pie, en silencio. Podía escuchar sus voces desde la sala. Risas, copas, una conversación relajada. Como si nada hubiera pasado. Eso fue lo que más me incomodó. Para ellas había sido un chiste. Para mí no. Me senté en la orilla de la cama, tratando de ordenar lo que sentía. No era solo enojo. Era una mezcla de decepción y algo más profundo, una sensación de haber sido reducido a algo que no era. Las risas continuaban. Después de unos minutos, me levanté. No sé exactamente por qué lo hice. Tal vez porque necesitaba confirmar algo. Tal vez porque ya intuía que lo que había escuchado antes no era lo peor. Abrí la puerta con cuidado y caminé despacio por el pasillo. No salí directamente a la sala. Me detuve antes, lo suficiente como para escuchar sin ser visto. Oye, dijo una de las amigas, ¿no crees que se enoje por lo que dijiste hace rato? Hubo una pequeña pausa. La voz de Valentina respondió, tranquila,
casi despreocupada. No me importa. Si me dice algo, solo le cierro las piernas cuando estemos en la cama y ya verás cómo se pone a rogarme y pedirme perdón. Las otras se rieron. Sentí como algo se tensaba dentro de mí. Otra de ellas intervino. ¿Por qué los hombres son tan básicos? Con eso prácticamente los controlas. Exacto, respondió Valentina. Ya lo estoy poniendo a limpiar. Con algo debe pagarme, ¿no? Yo pago como el 80% de esta casa. Esa frase me hizo fruncir el ceño. ¿En serio? Dijo otra. Entonces sí es un inútil. Qué vergüenza estar con un hombre así. Valentina no dudó. Sigo con él básicamente porque hace las tareas del hogar. Entonces es tu sirviente, añadió otra. Las tres se rieron. No era una risa ligera. Era una risa cómoda, segura, como si estuvieran completamente convencidas de lo que estaban diciendo. En ese momento dejé de sentir enojo. Fue algo más frío. Más claro. Como si, por fin, todas las piezas encajaran. Entonces Valentina volvió a hablar. ¿Quieren ver una demostración de cómo lo tengo adiestrado? Sí, respondieron casi al mismo tiempo. Me quedé quieto. Sabía lo que venía. Un segundo después, escuché su voz alzarse. Nico, amor, ¿puedes venir? Respiré hondo. Me alejé unos pasos y luego caminé hacia la sala, haciendo el ruido suficiente para que pareciera natural. Cuando entré, ella ya estaba mirándome. Dime, Valentina, ¿qué pasa? Sonreía. Pero no era una sonrisa genuina. Amor, mi amiga se siente un poco mal. Tiene el periodo. ¿Puedes ir a comprar unas toallitas? Pero ve caminando, porque el auto tal vez lo use ahorita para ir a comprar unas bebidas. La miré unos segundos. Luego respondí, tranquilo. Entonces usa el auto también para comprar las toallitas de tu amiga. Estoy ocupado con un cliente. Me di la vuelta. No di más explicaciones. Pero no alcancé a dar ni 3 pasos cuando su voz volvió a sonar. Esta vez, diferente. No es una petición, amor. Es una orden. Así que sal ahora y ve por esas toallitas. Me detuve. Me giré lentamente. ¿No escuchaste que estoy ocupado? Su expresión cambió apenas. Lo suficiente para notar que no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. Si no lo haces, dijo, no hay sexo por el resto del mes. Hubo silencio. Luego me reí. No fue una risa exagerada. Fue corta, casi automática. Y sin decir nada más, me di la vuelta otra vez y caminé hacia la habitación. No llegué a entrar. Antes de cerrar la puerta, escuché su voz de nuevo, esta vez más alta. Claro, no te preocupa por tus problemas últimamente, ¿verdad? Deberías alimentarte mejor para no tener esas dificultades. Las risas no tardaron en aparecer. Fue en ese momento cuando decidí que ya era suficiente. Regresé. No corrí. No hice ruido innecesario. Simplemente volví a la sala. Las 4 me miraron. ¿Qué pretendes con todo esto, Valentina? Pregunté. Ya no había calma en mi voz. Tampoco había gritos. Era algo más directo. Ella se tensó apenas. ¿De qué hablas? ¿Humillarme? Continué. Les dices que pagas el 80% de esta casa cuando nunca has puesto un solo peso aquí. Su expresión cambió por completo. Por primera vez en toda la noche, parecía incómoda. Cállate, dijo, en voz baja. Negué con la cabeza. No. La que se va a callar aquí eres tú. Me tienes harto con esto. El ambiente se volvió pesado. Sus amigas ya no sonreían igual. ¿Sabes algo? Añadí. Terminamos. La frase quedó en el aire. Valentina parpadeó, como si no hubiera entendido. No puedes terminar conmigo, respondió casi de inmediato. Me necesitas más tú a mí que yo a ti. Esa frase.
Esa fue la que terminó de cerrar todo. La miré fijo. ¿En qué te necesito? No respondió. Si lo único que has sido últimamente es un parásito en mi vida, continué. Lárgate. Tú y tus amigas. Una de ellas intervino de inmediato. Qué poco hombre eres. Otra negó con la cabeza. Ahora entendemos todo. No respondí. No tenía nada que demostrarles. Valentina me sostuvo la mirada unos segundos más. Había enojo. Pero también algo más. Incertidumbre. Como si no esperara que las cosas llegaran hasta ese punto. Finalmente, tomó su bolso. Vámonos, les dijo a sus amigas. Ninguna discutió. Se levantaron, tomaron sus cosas y caminaron hacia la puerta. Antes de salir, una de ellas me lanzó una última mirada de desprecio. La puerta se cerró. Y el silencio volvió. Pero esta vez, no era incómodo. Caminé hacia la habitación, tomé el teléfono y llamé al banco. No hubo dramatismo. Solo pasos claros. Verificación de identidad, confirmación de las tarjetas adicionales y una solicitud directa. Quiero cancelar ambas tarjetas adicionales de inmediato. El operador hizo un par de preguntas de rutina. Me ofreció bloquearlas temporalmente, pero rechacé la opción. Cancelación definitiva. En menos de 10 minutos, el asunto quedó resuelto. Colgué. Y con eso, cerré una de las últimas cosas que nos vinculaban. Al día siguiente cambié la cerradura principal. No fue impulsivo. Fue una decisión práctica. No quería sorpresas. Tampoco quería discusiones innecesarias dentro de la casa. Mientras el cerrajero trabajaba, junté todas las cosas de Valentina. Ropa, algunos objetos personales, cosas que había dejado en el baño y en la habitación. No revisé demasiado. Solo lo necesario. Las metí en una bolsa negra grande y la dejé junto a la puerta. No me sentía mal por hacerlo. Me sentía ordenado. Esa misma tarde, cerca de las 6, tocaron la puerta. No abrí de inmediato. Miré por la mirilla. Era ella. Respiré hondo y abrí, pero no me moví del marco. No la dejé pasar. ¿Qué haces?, dijo, intentando entrar. Extendí el brazo, bloqueando el paso. No entras. Frunció el ceño, confundida. ¿De qué hablas? Vivo aquí. Negué. ¿Vivías aquí? Su expresión cambió de inmediato. ¿Ahora me vas a salir con eso otra vez? No respondí. Se dio cuenta de la bolsa negra a un lado. ¿Qué es eso? Tus cosas, dije. La miró, luego me miró a mí. ¿Es en serio? Sí. Su tono subió. ¿También cambiaste la cerradura? Sí. Hubo un silencio breve, cargado. Entonces explotó. ¿Y las tarjetas?, dijo. ¿También crees que puedes quitármelas así como así? Ya no tienes nada que hacer con ellas, respondí. ¿Perdón?, replicó. Yo las usaba. Exacto, dije. Las usabas. Solo estaba comprando cosas normales, insistió. Estás exagerando. Negué con la cabeza. Déjate de rabietas, Valentina. Esa frase la detuvo por un segundo. No estaba acostumbrada a ese tono. ¿Rabietas?, repitió. ¿En serio me estás diciendo eso? Sí, respondí. Esto se acabó. Toma tus cosas y vete. Sus ojos se llenaron de enojo. No puedes hacerme esto. Ya lo hice. La miré directamente. Y no voy a repetirlo. Se quedó ahí, inmóvil, como si esperara que se diera. No lo hice. Después de unos segundos, tomó la bolsa de mala gana. Esto no se queda así, dijo. No respondí. Se dio la vuelta y se fue. Esta vez sin mirar atrás. Cerré la puerta. Y por segunda vez en pocos días, sentí que algo se acomodaba.
Pensé que eso sería todo. Me equivoqué. 2 noches después, aproximadamente a las 3 de la mañana, me despertó un ruido. Al principio pensé que lo había imaginado. Pero volvió. Un golpe leve. Como algo rozando el vidrio. Me levanté despacio, sin hacer ruido. La casa estaba oscura. El sonido venía de la sala. Caminé con cuidado hasta el pasillo y me asomé. Y la vi. Valentina. Entrando por la ventana. La había abierto desde afuera. Se estaba metiendo con dificultad, intentando no hacer demasiado ruido. Por un segundo me quedé en silencio, procesando la escena. Luego hablé. ¿Estás loca? Se sobresaltó. Giró la cabeza hacia mí. Nico. ¿Qué haces aquí? Dije, avanzando un paso. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Se incorporó completamente dentro de la casa. Solo vine a hablar, dijo. A arreglar las cosas. Negué con la cabeza. Esto no es hablar. Esto es meterte a la fuerza. No estoy entrando a la fuerza, insistió. Solo, necesitaba verte. Saqué el teléfono. Voy a llamar a la policía. Su expresión cambió de inmediato. No hagas eso. Ya lo estoy haciendo. Solo vine por amor, dijo rápidamente. No tienes que exagerar. No respondí. Marqué. Fue en ese momento cuando se movió hacia mí. No parecía agresiva al inicio. Pero de un segundo a otro, sacó algo de su bolso. No lo identifiqué de inmediato. Hasta que lo sentí. Una descarga eléctrica recorrió mi cuerpo. Fue instantáneo. Intenso. Mis músculos se tensaron sin control. Caí hacia atrás, perdiendo estabilidad. No podía moverme bien. No podía reaccionar. ¿Qué estás haciendo? Intenté decir, pero mi voz salió débil. Ella no respondió. Volvió a hacerlo. Otra descarga. Y otra. Sentía como mi cuerpo dejaba de responder. Como si no me perteneciera. Intenté apartarme, pero no podía coordinar. El dolor no era lo único. Era la sensación de pérdida total de control. Escuchaba mi propia respiración acelerada, irregular. Ella estaba encima de mí. Alterada. ¿Por qué haces esto? Dijo. Solo quiero que me escuches. No podía responder. No de forma clara. Entonces, a lo lejos, se escucharon sirenas. Ella se detuvo. Miró hacia la puerta. ¿Llamaste? Dijo, con enojo. No respondí. No podía. Los segundos siguientes fueron confusos. Pero las sirenas se acercaban rápido. Muy rápido. Alguien golpeó la puerta. Luego otra vez. Más fuerte. Policía. Valentina retrocedió. Intentó recomponerse. Pero ya era tarde. Forzaron la entrada. 2 oficiales entraron y evaluaron la situación en segundos. Yo en el suelo. Ella de pie. El dispositivo aún en su mano. Suelte eso. Ordenaron. No opuso resistencia. La detuvieron ahí mismo. Lo siguiente fue un proceso largo. Más largo de lo que esperaba. Al principio, todo parecía que quedaría en una falta menor. Una advertencia. Una orden de alejamiento. Y nada más. Pero no lo dejé así. No porque quisiera venganza. Sino porque lo que hizo no fue menor. Entró sin permiso. Me agredió. Y pudo haber sido peor. Reuní pruebas. Reportes médicos. El registro de la llamada. El testimonio de los oficiales. Y presioné. Insistí. Hasta que el caso avanzó. Finalmente, logró clasificarse como una agresión más grave. El resultado fue claro. 2 años de prisión. No fue inmediato. Pero llegó. La última vez que la vi fue en el proceso. Me miró con odio.
Te la voy a hacer pagar cuando salga, dijo. No respondí. No tenía nada que decirle. Esto pasó hace 3 años. Desde entonces, no he vuelto a saber de ella. Ni mensajes. Ni llamadas. Nada. Y sinceramente, así está bien. Porque hay cosas que no se arreglan. No se negocian. Y no se repiten. Se terminan.